Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos otra lección de tarot y vamos a estar aprendiendo sobre el arcano número 18, la luna. Esta es una carta muy misteriosa, bastante abstracta, que tiene muchas interpretaciones, pero por lo general se suele decir que esta carta habla del inconsciente, de cosas que suceden cuando no nos damos cuenta que están pasando, habla de ilusiones, habla de miedos, de sueños, de imágenes que no son reales, de una percepción subjetiva de la realidad, de opiniones, de creencias. Es una carta que, a diferencia de otras, tiene muchísimas interpretaciones y distintos tarotistas pueden interpretarla de distintas maneras. Creo que es la carta más subjetiva, la carta que más varía entre tarotistas. Entonces los invito a que lean en distintos libros, a que vean otros videos de otros tarotistas y saquen sus conclusiones a ver con qué se quedan, pero sobre todo también los invito a que pasen tiempo con esta carta y que aprendan de ella de manera orgánica, que vean qué les transmite, qué ideas les viene a la mente cuando la miran, porque eso es lo más importante, ¿no? Cuando ustedes toman su herramienta y la hacen personal. Pero hoy les cuento lo que yo opino de esta carta, cómo la trabajo yo a esta carta. Hablemos de algunas generalidades de esta carta. Primero que nada tenemos al concepto de la luna. Si nosotros observamos la luna, el astro que está en el cielo, el satélite, este refleja la luz del sol, pero no tiene luz propia. Esto ya es un simbolismo que nos tiene que quedar en la mente porque nos está hablando de cómo a veces interpretamos la verdad de una manera personal. O sea, es una interpretación subjetiva de algo o de alguien. Tal vez conoces a alguien y tenés una opinión. Esa opinión es como tu luz de la luna, es el reflejo de la luz de esa persona. No es que sea que lo que vos percibís de esa persona sea 100% así real, ¿verdad? Sino que vos opinás de esa persona en base a tus creencias, en base a tu manera de ser. Y esto tiene mucho que ver con el inconsciente. El inconsciente es la parte de la mente que aloja los deseos, los miedos, los impulsos, todas estas partes que nosotros no elegimos racionalmente, no decimos, le voy a tener miedo, le voy a tener rabia, tal y tal cosa, no, simplemente nos pasa, es como algo orgánico. Entonces, estos procesos inconscientes que son como en piloto automático, los va a representar la luna en las lecturas. Probablemente pueda aparecer en situaciones cuando está sucediendo algo que no es decidido, no es algo que vos tenés claridad al respecto, sino que es algo que viene a responder a tus creencias, a tu historia, a tus traumas, a la manera en la que te criaron, a lo que vos conocés, como que en base a tu personalidad individual, vos reaccionás a algo más general. Cuando esta carta está invertida, nos habla de revelaciones abruptas. Voy a ir para atrás y para adelante para que se entienda mejor. Cuando esta carta está derecha, habla de procesos psicológicos en los que estamos, en los que maneras que tenemos de ser, cosas del día a día que no las cuestionamos realmente y estamos como embarcados en eso. Supongámonos que tenemos una creencia de que no somos amados. Entonces, diariamente vamos a hacer cosas, vamos a nuestro día a día, vamos a hacer cosas que nos van a obligar por ejemplo, a tratar de vernos mucho mejor para ser aceptados, a alcanzar algún estándar, alcanzar algún logro que sentimos que con eso vamos a tener aceptación, pero es algo del día a día, cuando esto está derecho. Pero cuando está invertida es como una revelación, es un momento abrupto que vos te das cuenta que decís, wow, no puedo creer que yo tenga tan poco valor propio. Por eso muchas veces se dice que cuando esta carta sale invertida se revelan secretos, se revelan mentiras, ilusiones, lo cual es cierto. A veces si una persona nos está engañando o no estamos pudiendo ver la verdadera cara de esa persona y cuando sale la luna invertida, probablemente se caigan las máscaras, empecemos a darnos cuenta qué hay detrás de esa persona. Pero esta es una carta que tiene alguna similitud con el diablo. ¿Por qué? Porque nos hace hacer cosas que no están buenas a veces, o a veces sí, pero es como que operamos en piloto automático, como sonámbulos, como en las películas cuando los sonámbulos caminan así, con las manos. En cambio, pero acá esto es algo inconsciente. En el diablo sí te das cuenta de lo que estás haciendo, pero no puedes dejar de hacerlo. Es como un vicio, una adicción. Acá ni siquiera te das cuenta de ese vicio y esa adicción. Es como algo sutil, es algo inconsciente que no lo haces por gusto, lo haces porque te pasa. En cambio, cuando está invertida, es como que hay un corte abrupto, es como que te cae un balde de agua fría y te das cuenta de, no puede ser que yo haga esto, no puede ser que tenga tan poco valor propio. Esta persona
el tipo de relación de vínculo que tengo con esta persona me está destruyendo. Te das cuenta de verdades. O sea, como que sí, eso básicamente, te descubrís a las otras personas y qué hay detrás de las situaciones. Pero también esta carta, si no está bien acompañada de algunas otras cartas que le den claridad y le den criterio, invertida también puede representar paranoia o fantasías que no son reales, como cuando nos perseguimos por cosas que no están pasando, puede ser por celos, puede ser por, no sé, por cualquier inseguridad interna que empezamos a fantasear cosas que realmente no están pasando. Entonces acá, si esta carta está invertida, pero con el sol, por ejemplo, que es una carta que ilumina, podría ser que te des cuenta de la verdad de alguien, podría ser que se le caiga la máscara a alguien. Pero si está con otra como el 7 de copas o una que hable como de más ilusión, encima de ilusión, illusion in top of illusion, te vas a empezar a perseguir, te vas a empezar a paranoiquear con cosas que no son ciertas. Entonces ahí tenés que tener, el tarotista tiene que tener la capacidad de darse cuenta en qué caso estás, en uno o en otro. Entonces, ¿en qué tipo de consultas sale esta carta? Bueno, suele aparecer en momentos de confusión, cuando algo no está claro, cuando no podés definir objetivamente algo, cuando vos no podés decir, ah, esto está pasando tal y tal cosa. Es como que vos no sabés qué está pasando, como que sentís que un imán te lleva hacia algo, como que caminás y no sabes hacia dónde vas, como que tus pies se mueven solos, como que estás dentro de una situación en la que vos no encontrás la claridad de decir por qué estoy haciendo esto, simplemente estás como sumergido en eso, estás como atrapado en algo que es como una hipnosis, algo así. También aparece en consultas cuando alguna persona voluntariamente nos está engañando, nos está poniendo una imagen que no es, nos está manipulando, nos está haciendo el gaslight, que yo ya les mencionaba en otro video, que es como hacernos creer que está pasando algo que realmente no está pasando, es como una manipulación muy, muy intensa. O también cuando tenemos una mala percepción o un mal, ¿cómo se dice? Cuando tenemos un prejuicio sobre algo o alguien en base a nuestras creencias. O sea, como que tenemos una opinión que está formada en base a cosas que no son ciertas. No es a data objetiva, sino es a yo creo que esa persona tal y tal. Y como yo creo eso, porque en realidad yo estoy proyectando algo, ya digo que esa persona o esa situación es de tal manera. Pero en realidad no estamos siendo muy objetivos, muy criteriosos. Ahora, más positivamente, a veces habla de intuición, habla de sueños, habla de toda esta parte intuitiva, mística. Entonces, si la persona está en armonía y no tiene el ego por las nubes, también puede darle momentos de intuición, de claridad, cuando decís, a ver, siento que esta persona tiene algo extraño. Pero obviamente hay que saber diferenciar cuando estamos hablando desde la intuición, desde la sensibilidad, y cuando estamos hablando desde la inseguridad o desde proyectar algo que no tiene mucho criterio o objetividad o realismo. Esta es una carta que también habla mucho de sanación psicológica, muchas veces habla de terapias psicológicas con profesionales, también habla de recuerdos, puede sugerir, esto lo voy a hablar en lo espiritual, pero puede sugerir cosas como trabajo de sombra, shadow work, buscar en memorias reprimidas, ir al pasado, trabajo de niño interno, encontrar un poco de luz y claridad en cosas que, ya les digo, operan involuntariamente, que son como un piloto automático, que vos querés decir, ¿por qué esto, por qué yo tengo esta característica en mi personalidad? ¿Por qué soy egoísta? ¿Por qué soy tan que me dejo pasar por encima? ¿Por qué soy tan abnegado? ¿Por qué doy demasiado? Entonces, cuando vos empezás a investigar ahí cuál es la raíz del origen, esto tiene que ver mucho con la carta de la luna. Salud, un cafecito para analizar la luna. Analicemos ahora la luna simbólicamente con todos los elementos que componen esta imagen, esta historia que nos está contando la carta, empezando por la luna. La luna, como les mencionaba antes, es símbolo de psiquismo, del subconsciente, de la mente pasiva, es símbolo de la noche, del misterio, de la oscuridad, de todo aquello que no es claro, sino que opera desde una parte más animal, más instintiva y más reaccionaria. Los miedos, las emociones, los deseos, son todas esas partes que no sabemos por qué a veces hacemos cosas que las hacemos. Y si observamos acá, es muy interesante que la luna tiene un rostro, lo que habla de que son de toda esta parte humana, esta parte emocional, de vínculos, que siempre que pasa algo, estamos buscando, nos estamos buscando conexión con otras personas. Cuando nosotros
somos egoístas, nos estamos cuidando porque tenemos miedo de dar demasiado, de que nos quiten. Siempre tiene al final que ver con conexiones humanas con otras personas. Son como los vínculos emocionales a veces nos trabajan y nos hacen hacer cosas, nos hacen buscar, satisfacer, estar bien, querer sentir el amor, la felicidad, pero a veces, bueno, primero tenemos que sanar algunas condiciones que más bien nos autodestruyen, que nos llevan por caminos más negativos. Si observamos, la luna también detrás tiene un sol, y esto es un poco lo que les mencionaba antes. La luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Entonces acá hay una mente subjetiva, individual, personal, la mente de cada quien interpreta la realidad en base a sus creencias, a su historia personal y a la información que tiene. Tal vez yo vea, tal vez alguien que nunca vio una momia, ve una momia y dice, ¿y eso qué es? Como una persona envuelta en papel. Y alguien que vio películas de terror de momias asesinas dice, no, eso es una momia, qué miedo, tengo que salir corriendo de acá. ¿Por qué? Porque una persona tiene en su mente subjetiva, en base a sus historias y sus creencias, el conocimiento de que las momias pueden ser malas y otra no tiene idea de qué es esa momia. Entonces, es un ejemplo medio estúpido, pero es para que se entienda que es muy subjetiva la percepción de la realidad. Rodeando la luna hay como unas chispitas que son la letra Yod, que yo ya se las he mencionado en otras cartas donde también aparece. La letra Yod tiene que ver con la naturaleza divina de las personas, este chispazo que te dice estás vivo, tenés un espíritu, estás viviendo en este mundo, tenés cosas que hacer, tenés cosas para hacer. Entonces acá nos habla de que incluso en estos procesos inconscientes donde parece que hacemos cosas automáticamente en piloto automático, eso también está describiendo tu naturaleza divina, tu esencia, tu identidad. Entonces esas cosas que pasan, que vos no las controlás, incluso ahí también hay un gran aprendizaje, hay una gran lección de vida y hay una gran conexión con lo divino, con lo superior, con tu alma, con tu espíritu. Observamos también otro símbolo que es bastante misterioso, que yo lo he investigado y nunca encuentro algo que yo diga, esto tiene sentido. Porque observamos las dos torres. Estas dos torres también aparecen en la carta de la muerte. Yo les voy a decir que personalmente para mí estas dos torres representan como un portal, porque están como puestas una acá y otra acá, y en el medio es donde sucede la acción, hay un río que las atraviesa. Entonces para mí habla de situaciones que te permiten ir de un punto de tu vida al otro, de un estado de conciencia al otro, de evolucionar tu mente, tu capacidad mental. También hablan de las estructuras que encierran secretos, porque si ustedes se fijan, estas torres tienen una pequeña ventanita, pero están súper cerradas. Entonces es como que hay mucho en el interior del ser humano que es un secreto. En la mente de cada quien se alojan demasiadas experiencias que no las recordamos, pueden ser memorias o también pueden ser cosas que preferimos no tocar, que las tenemos como guardadas, son como traumas, cosas así. Para mí que habla de secretismo, habla de estructuras que nos contienen. A veces, por ejemplo, la familia es una estructura, ¿no? Todo lo que creemos a través de la familia, de los valores, que a veces son creencias que nos ayudan y a veces son creencias que nos perjudican. Entonces son estas estructuras que a veces nos abrazan y nos contienen, pero a veces nos sofocan un poco. Para mí tiene que ver con todo eso. No sé qué más dirán otras personas, que son las dos torres gemelas, que son torres de energía nuclear, cualquier cosa dicen a veces. Bueno, no importa. Yo pienso que ese es el significado. Observamos también dos animalitos, bueno, tres, pero dos que son un perro y un lobo. El perro y el lobo es una evolución y es también una dualidad, es la dualidad mental entre la mente consciente, la mente más objetiva, más racional, porque el perro es la evolución del lobo y el lobo es lo más instintivo, es lo que responde a la naturaleza, es como las reacciones, lo que hacemos por instinto para cuidarnos, para sentir placer. Entonces acá habla de este conflicto que hay a veces. No siempre tiene que ser un conflicto, pero sí es como que están de la mano lo que es la mente racional y lo que es la mente que viene desde el deseo y desde esta necesidad que tiene el ser humano de procrear y de seguir viviendo y de seguir existiendo. Que si el ser humano fuera 100% racional, probablemente dejaría de existir, porque lo que nos impulsa a seguir viviendo y existiendo es algo que viene desde adentro, es un instinto, ¿no? Este instinto de reproducción, de alimentación. Si fuéramos 100% racionales, por ahí diríamos, no quiero existir más. Pero hay algo que nos dice, no, tenés que vivir, todos los animales quieren vivir. Entonces acá les digo, son estas emociones
instintivas que representa el lobo, que de alguna manera se han sociabilizado. Es decir, ahora uno no anda como un cavernícola cazando una pareja, ahora uno siente que desea tener una pareja por un instinto de reproducción, de compañerismo, de contención, pero lo siente de manera lógica, racional, ¿no? Busca una persona, le habla, ve cómo es su vida, analiza, piensa, entonces es como la misma, eh, el mismo sentimiento o necesidad, como les digo, ¿cómo se dice esta palabra? Como animal o... No me sale la palabra, como antigua, como arcaica, pero un poquito más sofisticada, un poquito más refinada y más puesta a los tiempos actuales de la evolución del hombre. El otro animalito que observamos es una especie de cangrejo de río o langosta que emerge del lago este, del río que tenemos acá, este cuerpo de agua, a la tierra. Y esto suele representar partes de nuestro subconsciente que emergen al consciente, es decir, cosas que teníamos guardadas acá adentro y que no las hacíamos públicas, que de alguna manera salen a la superficie, ya sea porque tenés un problema con una persona o porque te enamorás de alguien y te pasa algo lindo, pero lo que vos tenías guardado en tu mente, que operaba de manera inconsciente, involuntaria, sale a la superficie, entonces ahí te da la oportunidad de reconocer en vos patrones de conducta, de reconocer, ya te digo, ideas, deseos que estaban operando en tu mente y que te controlan y te conoces más, te identificas más. Es muy interesante porque cuando está invertida, yo hace un ratito les decía que es como que te cae un balde de agua fría, que las revelaciones son más instantáneas y son más abruptas. Y bueno, acá es como, si lo ven invertido, es como si el cangrejito ese cayera, y entonces es como que te cae un bicho encima, ¿no? Estás así y de repente te cae, no nos sale del agua, cae. Entonces te da esa misma sensación de que te cae una verdad encima y que te asusta un poco, porque imagínate que este cangrejo, vos no sabes si te puede pinzar así, pellizcar con las pinzas o algo. Entonces eso representa. Algo muy interesante es también que pareciera que este cangrejo va a tomar un camino que está marcado ahí, un camino amarillo, como el camino de Mago de Oz, de las baldosas amarillas. No, un caminito que es muy sinuoso, que está como súper entre montañas, montes, tierra, no es un camino derechito, pero habla cómo la mente se las ingenia para sacar las cosas a la superficie. Como a veces suprimimos y decimos, no, no quiero pensar en eso, no, no me interesa cómo a mí, mi infancia no fue muy buena, no, no me interesa una experiencia negativa que tuve con alguien, no quiero pensar en eso, pero eventualmente pasan cosas que vos decís, me está pasando lo mismo, me estoy sintiendo de la misma manera, es como si la vida se repitiera. ¿Eso es por qué? Porque en el subconsciente hay cosas que quieren salir a la superficie, quieren emerger y quieren que te des cuenta de que te controlan algunas creencias, algunos patrones de conducta que no has sanado y que seguís repitiendo. Y eso es lo que representa este cangrejo caminando por este caminito que está saliendo a la superficie. Son cosas que salen a la superficie. Analicemos esta carta en distintas áreas de la vida, como por ejemplo en el amor. En el amor es una carta que es bastante compleja, no es tan alegre porque suele indicar desde relaciones que se basan en una mentira, en una ilusión, en algo que no es muy cierto, que es más bien como una fantasía, como algo que ambas personas o una de las personas pretende creer, siempre está justificando al otro, siempre está dando disculpas, siempre está imaginando cosas que no son, para bien o para mal, ya sea para ilusionarse o por desde el miedo y la inseguridad está fantaseando con celos y cosas así, que son como destructivas. O también puede estar hablando de relaciones en las que lo que une esa relación es como una necesidad psicológica de algo. Es como, por ejemplo, las personas que tienen daddy issues, ¿no? O sea, que tienes problemas con tus padres y te buscas una figura paterna. ¿Por qué? Porque querés sanar esa relación con tu padre y querés sentir cosas que, no sé, querés sentir el amor de padre en una relación, entonces como que delegas cosas así. También hay muchos hombres que se buscan mujeres que sean como su madre, que los cuiden, que los atiendan como lo hacía su mamá, cosas medias turbias, pero son mucho más frecuentes de lo que creemos, porque es como que el ser humano siempre está buscando un padre, una madre o una figura protectora, porque bueno, así nos crían, ¿no? Como con esta necesidad. Y bueno, no solo eso, no se limita a esto, también hay muchos tipos de relaciones que a veces están juntos porque les aporta algo a nivel psicológico, que es como una necesidad que tienen, como que llenan un vacío psicológico o emocional.
Entonces no es una relación de lo más sana porque está dependiendo de te tengo acá en la mano, pero por algo que realmente vos tendrías que sanar y no depender de otra persona para sentir bienestar en ese aspecto. Cuando esta carta está invertida, por lo general en las parejas se revelan secretos, se le cae la máscara a alguna de las partes de la pareja, te das cuenta cómo son realmente, empezás a ver las cosas de otra manera. Es como una carta que, bueno, es como un baldazo de agua fría. Pero como les decía antes, si esta carta está acompañada de otras cartas fantasiosas, podría ser que la persona lo estén trabajando sus celos y que esté imaginando cosas. Por eso es una carta que es un poco difícil y hay que tener mucho criterio, mucha cautela cuando uno da una predicción, porque no siempre refleja que se va a descubrir algo, sino que a veces puede indicar también que la persona está como paranoica o está imaginando cosas. Entonces, son dos extremos y hay que sacar más cartas para consultar. Una carta que hay que tratarla con cuidado y lamentablemente no es una carta muy clara, es una carta muy de la noche, muy misteriosa. Para las personas solteras, esta carta puede indicar que se trata de un consultante que es demasiado fantasioso o que idealiza el amor, ya sea porque idealiza una pareja específica, porque dice, ay, yo quiero ser novio, ser novia de fulano de tal, de Henry Cavill. Entonces, operan desde una fantasía y un delirio que no corresponde con la realidad. Es como que son demasiado fantasiosos, demasiado platónicos, o también que tienen ideas en cuanto al amor que son como muy, como un cuento, una fantasía, y que realmente a veces la vida no es así, que no se puede uno esperar cierta perfección o ciertas cosas que a veces no se dan. Como, wake up. Y cuando está invertida, puede ser un poco más positiva porque habla de bueno, me estoy dando cuenta de que tengo algunas ideas o ilusiones o expectativas que no son tan realistas. Me estoy dando cuenta que hay personas que dan una imagen, pero que son otra cosa. Esta carta, incluso derecha, cuando hay personas solteras, puede hablarte de que se acerca a alguien, pero es una persona que no te apures demasiado, mejor conócela bien, porque puede que se presente como con todo un show alrededor y con todo un espejo, un espejismo que no es real, o sea, como que se te presentan personas que son medias falsas o que mienten o que no son muy sinceras o que te quieren vender una imagen que no tienen. Y cuando está invertida, por lo general te das cuenta, esta persona no es lo que yo creía, esta persona tiene una pareja, esta persona me mintió en tal y tal cosa, no es, de como, no es lo que me dijo. Entonces ahí a veces es un poco mejor esta carta invertida porque te das cuenta de una, de que algo no anda bien. En cuanto a lo económico, esta carta es de tener cuidado porque te suele hablar de personas que te pueden querer engañar, de negocios que no son muy claros, es cuando vos tenés que prestar mucha atención, leer bien todo en lo que te estás metiendo, si vale la pena, si tenés seguridad, garantías, si sale con otra carta como el diablo o alguna carta así, suma atención porque te quieren cagar, no sé otra manera de decírtelo. No entres en criptomonedas, ni aunque las promocione un presidente, no entres en negocios que no son claros, porque están pasando cosas que obviamente estás yéndote al abismo, estás pisando un agujero negro. Entonces, tené mucho cuidado en lo económico cuando sale esta carta. También habla a veces de fantasías o ilusiones cuando las personas creen que algún negocio, no sé, tienen una expectativa poco realista de un negocio, lo cual no está mal soñar, pero a veces obviamente uno tiene que ser realista. Yo no puedo decir, quiero vender este coso de hilo por $1.000.000. No sé, capaz que alguien lo compra, pero no es muy probable. Entonces, te habla de eso, de ser un poco más realista, abrir los ojos y no caigas en el mundo de las ilusiones, de los engaños. Cuando está invertida, te habla de que te das cuenta de cosas que no están funcionando, de cosas que no marchan, de personas que por ahí te quieren mentir, te quieren engañar. Entonces es como una carta que te libera un poco de eso, ¿no? Te hace darte cuenta de que hay gente que no tiene las mejores intenciones con lo económico y que están queriendo hacerte caer en un engaño, aprovecharse de vos. Pero también, como les mencionaba antes, porque esta carta tiene esta dualidad de que a veces te hace darte cuenta de las cosas, pero a veces también te hace caer en la paranoia, caer en la sugestión. Entonces puede ser como que estés demasiado preocupado por la plata. Entonces fíjate si no está siendo muy exagerado, si tal vez
no estás como creando un escenario en el que ¿viste cuando dicen el peor desenlace posible? Como que te alineás o vos crees que va a pasar lo peor posible, como que sos fatalista, negativo. Tal vez a veces puede indicarte eso, que estás siendo demasiado negativo o pesimista, como que va a pasar lo peor, como que vas a quedar en la ruina y vas a vivir abajo un puente, no sé, algo así. Entonces, te habla de eso, no tener cuidado, pero tampoco te paniques ni te sugestiones tanto con lo económico. En cuanto a la salud, esta carta suele hablar de lo psicosomático. Cuando nosotros tenemos algún problema, supongamos que tenemos una discusión con alguien y nos empieza a doler el estómago, nos da acidez, ardor. Es como que nos pasan cosas y el cuerpo se enferma porque se resiente el cuerpo. También a veces habla de cosas que nos pasan por sugestión. A veces nos predisponemos a cosas. Decimos, ay, creo que estoy enfermo, ay, creo que estoy enfermo. Y es como que parece que te estás buscando la enfermedad. Nadie se quiere buscar una enfermedad. Pero lo que quiero decir es que a veces caemos en esta sintonía, en esta vibración en la que pareciera como que ya estamos enfermos. Entonces nos estamos adelantando, estamos empezando a sentir el cuerpo débil, el cuerpo enfermo, sin siquiera tenerlo, y eventualmente sí nos enfermamos porque ya abrimos esa puerta, abrimos la puerta al malestar, al dolor. Entonces te voy a hablar de eso, de esta ilusión, de esta fantasía que es como una hipocondría en la que a veces nos predisponemos a tener ciertas enfermedades o síntomas que después desencadenan en enfermedades. Y también habla del otro, de somatizar, de que el cuerpo responde porque cargamos con muchas tensiones, con mucho estrés, y eso explota por algunas partes del cuerpo. También habla mucho de lo que tiene que ver con el sueño, el descanso, el insomnio, desórdenes del sueño, dormir de día y no dormir de noche, tener problemas así, como que no hay buen descanso. Es una carta que a veces también habla de depresión, de que la depresión es una enfermedad, no lo estoy diciendo como que estás bajón, sino como la depresión como enfermedad realmente. También habla de lo que tiene que ver con órganos sexuales, con hormonas, con, con la reproducción, con el sistema reproductivo. Bueno, son órganos sexuales, obviamente, pero habla de esto, ¿no? Como que puede haber como alguna dificultad o algún problema ahí, entonces es bueno ver qué está pasando en esas áreas. Cuando esta carta está invertida, habla más bien de algo abrupto. Pueden ser como por ejemplo un ataque de pánico, de ansiedad, algún tipo de crisis mental, o también puede ser que se revela el origen de tu síntoma, de tu enfermedad. Es como me empezó a dar un dolor tan fuerte que tuve que ir al médico y me descubrieron que tenía, no sé, la vesícula inflamada, algo así, ¿no? Es como que abruptamente se descubre algo que hacía tiempo te venía doliendo, pero no sabías qué era, es como, boom, era esto. Entonces es como que se cae el telón y te das cuenta que había detrás de ese síntoma. En cuanto a lo espiritual, esta carta es muy buena porque vieron que lo espiritual no es algo objetivo, no es algo que vos digas tiene esta fórmula, no es algo científico, no es algo que tenga un parámetro. Lo espiritual es algo muy subjetivo, es muy personal, tiene que ver con tu experiencia, con tu mente, con tu vida, con tu esencia. Entonces, si estás consultando por algo espiritual y sale esta carta, te dice que te sumerjas en tu intuición, que prestes mucha atención a tus sueños, a imágenes que te vienen a la mente, a toda la mente abstracta, no a aquello que vos querés racionalizar y pensar e intelectualizar, sino a las ideas que te llegan de repente o incluso a las sensaciones, a los sentimientos que te llegan, que vos decís, ay, quería trabajar mi vida espiritual y de repente tuve una pelea con mis padres. Bueno, ¿por qué? ¿No será que eso también es parte de tu vida espiritual? Que esa tensión con tus padres está reflejando que hay algo interno, que hay algo que tenés que trabajar para poder evolucionar, para poder sentirte más en armonía, más tranquilo. Es como que escuches un poquito todo aquello que no viene de tu mente racional, de tus ideas, de tu racionamiento, sino que viene como desde esta intuición, desde este sentimiento emocional, desde los vínculos, desde me siento bien, me siento mal. Es como caminar un poco en la oscuridad, pero confiar, ¿no? Aprender a caminar en la oscuridad sin chocarte contra los muebles. Entonces habla de eso. Es una muy buena carta para hacer prácticas que tienen que ver con el inconsciente colectivo, el trabajo de sombras, técnicas de autoanálisis, terapias, eh, todo lo que uno lo lleva a pensar por qué yo siempre fui de esta manera, por qué
yo soy tan enojón? ¿Por qué soy tan calenturiento? No sé, te invita a que vos te plantees por qué actúas de ciertas maneras a veces. Y ahí encontrar una raíz emocional. Eso es como un trabajo de autoanálisis. Cuando esta carta está invertida, suele hablar de revelaciones bastante abruptas, como, wow, me doy cuenta que estaba haciendo algo que está re mal, o que alguna persona es una influencia negativa para mí, o que este camino espiritual que yo estaba eligiendo no es muy honesto, que tiene cosas que a mí no me cierran, que no me cuadran, me atrevo a desafiar un poco lo establecido, tal vez si esta es mi religión, bueno, ahora siento como que hay cosas que no tienen sentido o que no están buenas. Es como les decía antes, invertidas como un baldazo de agua fría, entonces te puede indicar eso, como, wow, no te habías dado cuenta, date cuenta. Y también es una carta que por lo general no suele aparecer en consultas cuando consultamos por alguien y nos damos cuenta que esa persona no es buena o que hace cosas que no están buenas. Y esto lo pongo acá en lo espiritual porque tiene, es como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No es porque uno sea malo, pero a veces si vos te alineas con una persona que es demasiado maldita, alguna culpa o algo así, que vos te alineas con ese tipo de personas. Entonces, al darte cuenta de lo que hay detrás de la máscara de esa persona, te estás dando cuenta que hay cosas en vos que se siguen alineando con ese tipo de personas y realidades. Entonces, ¿cómo puedes trabajarlas? ¿Cómo puedes cambiar tu vida para que te alinees con cosas mejores? También es una carta que a veces invertida, sobre todo, puede hablarnos de paranoia en lo que tiene que ver con lo espiritual, cuando una persona vuela una cortina y dice, oye, es un fantasma. En realidad es porque la cortina atrás tiene una ventana abierta, entonces hay viento y voló la cortina. O se cae un objeto y vos decís, es un espíritu chocarrero. No, en realidad es, no sé, lo pudo haber tirado un animal, se pudo haber caído porque estaba en una mala posición, ¿no? Pero hay gente que a veces empieza a sugestionar, se sugestiona de que tiene malas vibras, de que está muy cargado, de que le hicieron brujería. Es como que hay una sugestión muy fuerte, entonces te puede estar hablando de eso, de para un poco, me parece que te estás sugestionando y que tenés que ser más objetivo y no ser tan fantasioso porque lo espiritual existe, todo existe, pero no siempre es la respuesta a las cosas mundanas que suceden también. Y a veces también, esta carta yo siempre le encuentro mucha similitud con el diablo, porque a veces habla también de que la culpa, no es culpa, pero la responsabilidad a veces la tiene uno por las cosas que pasan, porque es en base a las decisiones que toma, a los tipos de reacciones que tiene, a los tipos de creencias que tiene. Entonces, a veces pasan cosas que están reflejando algo interno tuyo, no tan algo externo, o que alguien más tenga la culpa. No es una influencia externa, sino una influencia interna. Eso es. Eso es todo en cuanto a esta carta. Hagamos un pequeño resumen, muy pequeño, porque estoy hablando hace rato. Esta carta tiene que ver con las ilusiones, con las fantasías, con el piloto automático, con la mente inconsciente, con los procesos que se repiten, patrones de conducta en base a creencias, a la mente inconsciente, el piloto automático que lo mencioné muchas veces. Y cuando está invertida suele indicar que algo se corta, que hay un despertar abrupto, como que nos damos cuenta de estos patrones de conducta, de estas cosas que hacemos inconscientemente. Es como, wow, ¿por qué estoy haciendo esto? O wow, esa persona, ¿por qué es así? ¿Y por qué yo estoy con esta persona? ¿Por qué yo me acerco a este tipo de personas si estoy viendo que detrás tiene algo que no está muy bueno, que me estoy dando cuenta de la verdadera identidad? En realidad, si nos ponemos a pensar, es lo mismo, porque cuando está derecha vos estás recorriendo un camino inconscientemente. Es como que vas así, como les decía, como sonámbulo, pero vas hacia el mismo lugar que cuando está invertida, que es como que te cae el balde de agua fría encima. Solamente que es un proceso más rápido o más lento. Es como muy similar a la muerte, como hablábamos para recordar un poco, que la muerte cuando está derecha es un final abrupto. Y cuando está invertida la muerte es un final medio agónico, es una muerte como que está anunciada, crónica de una muerte anunciada, pero es como una muerte que está demorando demasiado y que ya tendría que suceder. Y acá es un poco similar, pero al revés. Cuando está derecha es una verdad a la que nos estamos acercando, pero desde el inconsciente, caminando lentamente, y cuando está invertida es una verdad que nos cae encima y decimos, no, ¿por qué? Así que bueno, eso es todo en cuanto a esta carta. Espero que les sea de utilidad todo lo que vimos en este video. Si tienen alguna consulta, alguna duda,
pueden dejarla en los comentarios. Si este video les gustó, pueden darle me gusta, lo pueden compartir con alguna persona que esté aprendiendo tarot o que ya sepa tarot, pero me quiera criticar o algo. Todo es bienvenido. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Adiós.